Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión traemos para ustedes un tema muy especial. Es parte del centro de la fe cristiana. Vamos a estar hablando de los dogmas marianos, es decir, la enseñanza de la Iglesia con respecto a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de los cristianos. Y bueno, como ya se dieron cuenta, nos acompaña un amigo. Tenemos a un invitado especial, a Eric Pedregal, desde la hermosa ciudad de Panamá, en Panamá. Eric, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, José. Muchas gracias por invitarme nuevamente y por estar por acá eh, para compartir con todos tus oyentes y suscriptores del canal de YouTube La Fe de la Iglesia para hablar sobre los dogmas marianos, en especial lo que tenemos el día de hoy para tratar, ¿no? Así es que qué bueno que lo señalas, porque sabemos que los dogmas marianos son 4, pero por causa del tiempo no podemos cubrir los 4 en una hora. Así es de que el día de hoy, mis amados hermanos, nos vamos a enfocar o nos vamos a tratar de enfocar en el primero de ellos. Hemos decidido comenzar con el dogma de la maternidad divina de María, María, Madre de Dios, que es algo muy importante porque de esta enseñanza, de este dogma de María como Madre de Dios, se desprenden todos los demás, y no se comprende por qué la Iglesia enseña que María verdaderamente es Madre de Dios. Entonces se tendrá dificultad para entender todas las demás enseñanzas acerca de María, y no vamos a entender los privilegios y los títulos que la Iglesia reconoce en María, Madre de Cristo, Madre de Dios. Muy bien, pues tengo aquí unas notas a manera de recordatorio para todos. Al hablar de los dogmas marianos, mis hermanos, estamos hablando de un tema que se conoce en teología como la Mariología. La Mariología, es decir, el estudio de la persona de María. Ahora, María es importante porque está íntimamente relacionada con la segunda persona de la Santísima Trinidad y por extensión con las otras dos personas. Muchos no entienden, muchos ni siquiera justifican el que haya una materia de estudio llamada Mariología. No lo entienden. Cuando digo muchos, obviamente me estoy refiriendo a nuestros hermanos separados. Como saben, este es un canal cuyo propósito es enseñar la fe de la Iglesia y también defenderla. Y ahí es donde entra la apologética. Nuestro deseo es a defender nuestra doctrina, pero en el sentido de que queremos ayudarnos a nuestros hermanos separados a entenderla. Muchos la rechazan, muchos no quieren saber nada de ese tema, simple y sencillamente por ignorancia, es decir, por un desconocimiento. Entonces, solamente para ubicarnos en la teología, estamos en Mariología, el estudio de la enseñanza de la Iglesia acerca de María, Madre de Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Mariología como ya lo señalé, es la parte de la teología dogmática que trata lo concerniente a la bendita Virgen María, la Madre de nuestro Divino Redentor. Muy bien, esta materia de Mariología se relaciona con la Cristología, con las doctrinas de Cristo, y también se relaciona con la soteriología, es decir, con la doctrina de la salvación. Lo voy a repetir. La Mariología se relaciona con la Cristología, las doctrinas de Cristo, y con la soteriología, es decir, las doctrinas de la salvación. Nosotros, mis amados hermanos, vamos a empezar con María, Madre de Dios. Y aquí es donde voy a darle lugar a nuestro hermano Eric para que él nos introduzca ya a lo que es el dogma en sí. María, Madre de Dios. Hermano Eric, ¿qué podemos entender cuando hablamos de María, Madre de Dios? ¿Qué nos dice el dogma, hermano Eric? Gracias, José. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios.
fue solemnemente definido en el concilio de Éfeso en el año 431, alrededor con 200 obispos. San Cirilo de Alejandría presidió ese concilio. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y el de Constantinopla, respectivamente. Siendo Papa San Clementino I, definió lo siguiente: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Desde ese tiempo se quería proteger la divinidad de Cristo. Muchos piensan que o tienen un concepto equivocado de lo que se define con los dogmas marianos. Los dogmas marianos prácticamente resaltan la divinidad de Cristo y ayudan a proteger la verdad revelada desde tiempos antiguos. Si hay equivocaciones y hubo herejías en ese tiempo que tuvieron que ponerse, como dice, un stop, un alto, para proteger la divinidad y la verdad revelada ya que se notaba en los evangelios. Por ejemplo, voy a decir las equivocaciones sobre este dogma de Madre de Dios que se escucha por ahí, para que la gente entienda, tanto católicos como no católicos, cuáles son esas equivocaciones sobre el dogma para definir lo que es Madre de Dios. Por ejemplo, ser Madre de Dios, al definir este dogma, no significa que María creó la Trinidad ni es superior a la Trinidad. Tampoco significa que María sea una diosa. Tampoco significa que María haya que adorarla. Tampoco significa que María no necesitó de Jesús para salvarse, no necesitó la salvación. Tampoco significa que María creó a Dios o que es eterna como Dios. Y tampoco significa que María no sea una sierva de Dios, porque en el mismo evangelio ella misma dice: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por tanto, en ese tiempo hubo herejías que había que condenar, porque estaban hablando prácticamente cosas que los evangelios, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles jamás enseñaron. Por ejemplo, en ese tiempo, entrando en contexto, hubo herejías muy notables. No podemos hablar todas porque en los primeros 5 siglos de la iglesia ha habido herejías tremendas. Por ejemplo, en el concilio de Éfeso, que casualmente fue la ciudad donde vivió la Virgen María antes de partir de este mundo con el apóstol Juan, fue en esa ciudad, hubo herejías. Por ejemplo, los arrianos, en los primeros siglos de la iglesia, negaban la naturaleza divina de Jesús, ontológicamente hablando. Y Arrio pensaba que Jesús era un humano perfecto, pero que no era consustancial con el Padre. Cuando me refiero a consustancial, hablamos de la misma sustancia. Y disculpen si estamos hablando ya términos teológicos a los hermanos que de repente estén un poquito confundidos o comenzando a aprender sobre los temas de la iglesia, ¿no? Okay, entonces, consubstancial, que son de la misma sustancia o de la misma naturaleza, ¿correcto? Correcto. Okay. Que casualmente los arrianos negaban la divinidad de Cristo. Pensaban que era una persona divina, pero no por su naturaleza, sino como un regalo, como si fuera un adopcionismo, que esa era otra herejía de ese tiempo. Y casualmente los testigos de Jehová promulgan eso en estos tiempos, que Jesús no es Dios. Por ejemplo, los gnósticos, esa era otra herejía, que negaban la naturaleza humana de Jesús, pues decían que María solo le dio el cuerpo y después Cristo tomó como posesión, como si fuera una posesión del cuerpo, como si el Dios se viera posesionado del cuerpo. Y estamos hablando hasta términos espiritistas, que esta casualidad es lo mismo que profesan muchas sectas, y me ha pasado y he tenido personas conocidas que me dicen eso, y hasta en internet he visto personas que enseñan eso o que les enseñan eso, que le dicen: es que María es madre de Jesús hombre, pero no es madre de Dios, porque nada más le dio el cuerpo. Están haciendo lo mismo que los gnósticos de los primeros siglos. Entonces son errores teológicos graves que la gente piensa que no tiene mucha importancia, pero por algo la iglesia, la Santa Madre Iglesia, promulgó estos títulos y estas definiciones para evitar esos errores teológicos, porque
Un tercer error también es el Ujú. monofisismo, que es el que no entiende la unión de las dos naturalezas de Cristo. Y eso tiene que ver con el gnosticismo también, que no entendían la unión hipostática del verdadero Dios y el verdadero hombre. Ok. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Así es. Monofisismo, para los que nos están siguiendo, para los que nos están escuchando, sería una naturaleza, ¿correcto? Sí, ahora, Sabemos que Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero ujú, es una sola persona, no son dos personas en un cuerpo, por decirlo así, solo para no perder a todos los que nos están siguiendo. Entonces, a ver, hermanos, recuerden, monofisismo es la herejía que dice que Cristo solo tenía una naturaleza, y sabemos que ujú, la iglesia enseña que no. Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, por eso se le llama el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y esta herejía monofisista decía que Cristo tenía una sola naturaleza, y por eso la iglesia condenó esta herejía. Eric, adelante, solo para aclarar. sí, y de igual manera se confunden las personas, perdón, la persona de Cristo, porque Jesús es una persona divina con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahora bien, ¿qué dice la correcta ortodoxia que enseña la iglesia? Que Jesús es una persona divina, no dos personas. Por eso cuando escuchamos a las sectas, más que nada las sectas modernas, y después te preguntaría a ti, que, por ejemplo, tú que vienes de una fe bautista, ¿qué Ujú. enseñaban los bautistas con respecto a ese tema? Jesús es una persona divina y no dos personas. Por eso que cuando alguien de una secta me dice que María es madre de la persona humana de Jesús y no de Dios, está dividiendo las naturalezas y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos hablando de una trinidad, estaríamos hablando de cuatro personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y si quieren decir el Hijo que en parte divina, la cuarta sería el Hijo en parte humana. Estaríamos hablando de cuatro personas. Por eso es muy importante que las personas vean y el católico se dé cuenta de que lo que está sucediendo ahora con algunas sectas es muy peligroso, porque no estamos tratando ya de que están tergiversando simplemente por hobby, por decirlo así, o llevar a la contraria a la Iglesia Católica, están enseñando herejías, que al decir que María no es madre de Dios, están dividiendo la naturaleza de Cristo y por ende no sería la Trinidad, serían ya cuatro personas. ¿Qué más dice la recta ortodoxia de la Iglesia? Que Jesús tiene dos naturalezas, como mencionaba, es Dios y es hombre verdaderamente y 100%. No es mitad Dios ni mitad hombre, porque si estaría fuera mitad hombre y mitad Dios, estaríamos hablando ya de términos de mitología griega como es el hijo de Zeus, por decirlo así, y ya Ujú. estamos hablando ya no de cristianismo. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. ¿Qué más dice la recta ortodoxia? Que María es madre de Dios y este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María, que es lo que tú comentabas al principio. María es madre de Dios no desde la eternidad, sino en el tiempo. Eso es lo que enseña la iglesia. María es madre de Dios no desde la eternidad, sino en el tiempo, que fue lo que aclaré al principio de los errores de lo que no significa este dogma de la maternidad divina. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. Uno, que María es verdaderamente madre. ¿Qué significa esto? Que contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del hijo en sus entrañas, porque la madre es madre de la persona y Jesús es una persona divina. Y dos, María es verdaderamente madre de Dios porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad. De modo Eh, que, y perdón la interrupción, un paréntesis rápido, de modo que negar que María es madre de Dios en la realidad es hacerle un deshonor a Cristo, porque estaríamos diciendo que, que lo que fue concebido en María y lo que sale del vientre de María
no era verdaderamente en todo el sentido, verdaderamente Dios. Entonces decimos que María es madre de Dios. En la realidad lo que estamos haciendo es honrar y estamos protegiendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto, Eric? Sí, correcto, porque María, el origen divino de Cristo no le viene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina y humana, María le dio la humanidad, por eso que es madre de Dios. Y no se puede desligar, que es lo que se llama en teología la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, no se puede separar, porque si se separa, está separando a Cristo en dos personas. Y eso es bastante complicado teológicamente hablando, ¿no? Y también se dice que ninguna mujer en el planeta Tierra es madre de una naturaleza. Todas las mujeres son madre de una persona, ¿correcto? Sí, madre de la persona, no de Completa. naturalezas. Completo, completo. Viene con todo lo que viene adentro, ella es madre de Y, esa y- persona. y Jesús siendo el Dios hombre, como dices, la unión hipostática, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, María dio a luz a este ser único que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Dios hombre, y por eso es madre de Dios. Cualquier cosa menos sería hacerle una deshonra realmente a nuestro Señor. Sí, sería rebajar a Cristo en la divinidad. Y eso es lo que muchos hermanos no católicos no comprenden, sería rebajarlo. Aunque ellos dicen que no lo rebajan, pero están negándolo de una manera sesgada o a medias. Y siguiendo hablando sobre el concilio de Ujú. Éfeso en el 431, el título que se le dio a María fue Teotocos, que quiere decir precisamente Madre de Dios. Se resolvió porque había una herejía llamada, que no le he mencionado, nestorianismo. Nestorio decía que María era Cristotocos, madre de Ujú. Cristo, que casualmente es lo que mencioné hace un rato, de no poder dividir las naturalezas de Cristo, la humana y la divina, porque estaríamos hablando de dos personas más. Eh, el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios, por eso se reunieron los 200 obispos en Éfeso. Entonces declararon que la Virgen María sí es madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. Y acompañados por todo el gentío de esa ciudad en Éfeso, casualmente cuando sucedió eso, los rodeaban bastantes personas y portaban antorchas encendidas. Y hicieron una gran procesión para ese tiempo, hablando ya de historia. Ahora, hicieron una procesión cuando se declaró el dogma y dijeron cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué casualidad, es lo que dice la Iglesia Católica. 1600 años han pasado y lo sigue diciendo. Y, y ese concilio fue muy importante porque el magisterio, el catecismo y todo lo que enseña la Biblia habla sobre respecto a ese tema de la divinidad de Jesucristo, que es lo que se podría hablar de este tema, porque para proteger la maternidad divina hay que proteger la divinidad de Jesucristo. No sé qué opinas al respecto y también quisiera saber, porque yo siempre he sido católico, no sé la fe bautista que enseñaba sobre esos temas específicamente para que los hermanos que están viendo el video puedan tener una idea de lo que, por ejemplo, tu denominación practicaba o enseñaba sobre esos temas. Sí, yo como bautista, yo creía que Jesús era una sola persona. No creíamos que Jesús era como dos personas en un ser o dos personas en un cuerpo, era una sola persona. Pero el problema que teníamos como bautistas o que yo tenía como bautista, era que no estábamos dispuestos a confesar que, que María era Madre de Dios. Y más que nada porque todo protestante sabe que eso es lo que la Iglesia Católica cree. Entonces nosotros sabemos que el alma del protestantismo es precisamente como su nombre lo dice, es protestar contra la supuesta enseñanza corrupta de la Iglesia. Entonces, por definición de entrada, confesar o decir que María es Madre de Dios es como darle la razón a la Iglesia Católica. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno tiene que encontrar atajos, por así decirlo, encontrar atajos para verse ortodoxo, es decir, para no caer en una herejía como las que bien has señalado, como el nestorianismo, que solamente le a
a María, a la Cristotocos, es decir, solamente madre de la naturaleza humana de Cristo, solamente madre de Cristo, pero no madre de Dios. O en alguna de las otras herejías, la otra que mencionaste, el adopcionismo. El adopcionismo que decía que no, que lo que nació de Jesús era un hombre y que en algún momento del tiempo había variaciones entre los mismos adopcionistas. Unos decían que en el momento del bautismo vino el Logos divino, vino del cielo Y cayó. como dijiste, se posesionó de Jesús el hombre, se posesionó de Jesús el hombre y lo adoptó, como que Dios el Padre lo adoptó y cosas así medio raras, ¿no? Entonces, para no caer en esos extremos, sí confesábamos, no, decíamos que es una sola persona, pero sí, ya cuando se trataba de darle el título de María, Madre de Dios, nos retractábamos, nos hacíamos hacia atrás y decíamos, no. Solamente Madre de Cristo, y sí llegábamos a pronunciarlo o a explicarlo en términos de María es la madre de la parte humana, María es la madre de la parte humana de Cristo, porque nosotros pensábamos que aceptar que es María Madre de Dios, como que pensábamos, o al menos yo puedo hablar por mí mismo, pero yo sé que así creían todos, que si decíamos Madre de Dios sería caer en el error que tú señalaste al principio, de decir, no, es que mira, si dices Madre de Dios, eso es como que significa que sería como Madre de la Trinidad, y sabemos que no, eso no es así. Dios es eterno. Dios no tiene un principio, Dios no tuvo una mamá. Y eso es cierto. Sabemos que María no es la mamá de la Trinidad, pero muchos cuando escuchan eso en sus oídos, cuando escuchan esta frase, María, Madre de Dios, se imaginan que el católico está diciendo que María es antes de la Santísima Trinidad, lo cual sería una gran herejía y la Iglesia Católica no lo cree. Sin embargo, lo que sí está diciendo la Iglesia Católica es que Jesús es verdadero Dios y la mamá de este verdadero Dios, Jesucristo, es María. Por lo tanto, María en ese sentido es la madre de Dios. Pero como bautistas decíamos, no, o sea, como que es un desconocimiento, la verdad. Es un desconocimiento de lo que enseña la Iglesia y no nomás lo que enseña la Iglesia, sino por qué lo enseña. Y como bien lo señalaste, era para proteger la enseñanza y proteger la dignidad de Cristo y también la dignidad de María cuando se estaban levantando estas herejías, ¿no? Como el adopcionismo, el nestorianismo, el monofisismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, decíamos que Cristo era una sola persona, pero el título de María, Madre de Dios, como que nos asustaba porque pensábamos en nuestra ignorancia que significaba María, Madre de la Trinidad. Y pues ahora entiendo que no, pues que no es así, ¿verdad? Sí, qué bueno, porque parece complicado, como tú dices, es madre de la persona humana, pero no de la divina. Es como si, no sé, nunca No se me, me- puede. me han podido, nunca me han podido explicar eso, que en qué momento, si nació como humano, en qué momento vino lo divino. Como menciona en el bautismo de Juan, lo adoptó o se posesionó, el espíritu del verbo se posesionó. Estamos hablando de espiritismo ya. Ujú. La iglesia celebra, para seguir con el tema, el tema de Madre de Dios el 1 de enero. Es la fiesta mariana más antigua que se conoce en el occidente, que es la de María, Madre de Dios. Y parece curioso, como dato curioso, en las catacumbas y en los subterráneos antiguos están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para la misa casualmente. En los tiempos de las persecuciones de los emperadores hay pinturas con ese nombre de María, Madre de Dios, y el título de Madre de Dios. Hay un descubrimiento que se hace referencia a un estudioso de la Universidad de Oxford, experto en papirología, Edgar Lovell, que dedicó su vida al estudio de los papiros encontrados en Egipto. Este papiro de una oración antigua a la Virgen María, que se llama Subtum Presidium, que data del siglo III, fue descubierto en las proximidades de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco y contenía una oración a la Virgen que ahora todos conocemos. Y no es cualquier oración, sino una plegaria que ya hemos, como estoy diciendo, continuado hasta el día de hoy.
el Subtum Presidio, que dice así para los que no saben, y no lo voy a leer en latín porque no sé hablar muy bien latín, dice en español: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Ahora podemos hablar más adelante de qué es lo que pensaban los primeros cristianos con respecto a la maternidad divina de María. Pero este descubrimiento del profesor de Oxford nos da más seguridad en arqueología y ciencia, hablando, porque ya no estamos hablando no solo de Biblia, sino de ciencia, arqueología, de que esos descubrimientos de papiros antiguos ya nos dan la seguridad de que los primeros cristianos nunca nos han engañado. Seguimos ¿Tienes enseñando lo la, mismo a los primeros cristianos. así es, ¿tienes la fecha, hermano Eric? La fecha Del papiro, del papiro. sí, data del siglo III. Eso es importante porque antes del descubrimiento de este papiro, y gracias porque lo estás mencionando, antes del descubrimiento de este papiro encontrado por este señor de la Universidad de Oxford, se creía que esta oración a María era algo muy tardío, que era un desarrollo del catolicismo medieval, pero como bien ha señalado, este señor descubrió este papiro que data del siglo III. Y otra vez, para que no se confundan, siglo tercero comprende desde el 200 hasta el 299. Entonces, estamos hablando de los 200, de los años 200, se encontró este papiro que utilizaban los cristianos en su liturgia, en su culto, y es una oración a María, es una oración a María como Madre de Dios. Entonces, aquí se les cayó, por decirlo así, se les cayó el teatro a los que decían, no, estas oraciones a María son muy tardías, esto viene ya del siglo VI, siglo VII, pero este papiro es una prueba de que eso no es así, porque data del siglo tercero. Antes Obviamente, antes de la proclamación del dogma, casualmente. antes de la proclamación del dogma, y creo que Constantino no había nacido todavía, ¿no? Constantino el No, Grande. sí. Eso en cuanto a arqueología. Ahora podemos hablar del catecismo para los católicos. ¿Qué nos dice el catecismo? No voy a tocar todos los puntos que hablan del catecismo. Voy a tocar solamente el numeral 963, que dice así el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo numeral 963. Dice: después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Esto le dice el Lumen Gentium 53 y también San Agustín de Santa Virginate, para que estén anuentes de lo que dice la Santa Madre Iglesia en el Catecismo. Y también la Iglesia tiene muy presente el título de la maternidad divina en el Magisterio. Por ejemplo, San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater dice lo siguiente de manera unánime e ininterrumpida. Dice: María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel Hijo del Altísimo, haciendo referencia a Lucas 1:32, que dice: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María sabe que lo ha concebido y dado a luz sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, que ha extendido su sombra sobre ella, haciendo referencia a Lucas 1:35. María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente, este va a ser otro próximo tema de la maternidad divina y virginal. Parece que te nos moviste un poco. Ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Ahora sí, perdón. María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, el hijo de Dios, del que le ha hablado el ángel. Esto lo dijo San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater en el número 17. No sé si tienes algo más que aportar por aquí. No, en cuanto a eso tengo, ahorita que pasemos a la parte de la Sagrada Escritura, tengo aquí algunos pasajes
pero para no sacarte del tema de lo que dice del catecismo y el magisterio, no, ahorita no tengo yo una cita del catecismo o del magisterio. ¿Tienes otra? O si ya acabaste, podemos pasar a los de la Sagrada Escritura. O Sí, si vamos a tienes. pasar a la Sagrada Escritura para no alargarnos tanto. Sí, claro. ¿Quieres empezar? Y yo ahorita te hago algunos comentarios. ¿O quieres Sí, que empiece yo? correcto. Ok. Adelante. Bueno, antes de que se me olvide, hay algunas personas, Eric, que lo que hacen es lo siguiente. Ellos, cuando uno les explica, no es que, mira, tienes que entender, Jesús siendo verdadero Dios, lo que nace de la Virgen María era verdadero Dios. Entonces no puedes decir que ella no es madre de Dios sin atentar contra la confesión de la iglesia, de que Cristo es verdadero Dios. Entonces, fíjate, ¿sabes lo que ellos tratan de hacer? No, dice, pero sí es cierto, dicen, tienes razón, es verdadero Dios y lo que nació es verdadero Dios. Pero dicen, pero si notas que en el Nuevo Testamento, a María realmente no se le llama madre, o Jesús no le llama madre. No recuerdo exactamente cómo lo quieren dar a entender. Dicen que Jesús no le llama madre, o sea, dan a entender de que no fue verdaderamente su madre, que porque él es eterno y, o sea, tratan de decir que porque Jesús es eterno y Jesús es preexistente, Jesús precede a María, obviamente, porque María es una criatura. Ellos tratan de decir que no es correcto que se le llame a María madre, ni siquiera madre de Jesús, porque ellos entienden que Jesús es Dios. Pero hay algunos pasajes hay algunos pasajes, sí tienes tu Biblia a la mano, porque me Sí, acabo sí. de dar cuenta que me senté y mi Biblia quedó fuera del alcance, pero bueno, mira, si puedes buscar este pasaje, San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2 en el verso 1, son pasajes que tal vez pueden ser ordinarios, pero son pasajes que muestran a María como la madre de Jesucristo, quien es Ujú. verdadero Dios. Porque hay quienes quieren decir que el Nuevo Testamento no presenta a María como la madre de Jesucristo, quien es verdaderamente Dios. ¿Qué Ujú. dice San Juan 2:1? Sí, te lo leo. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ese es Ahí el está. versículo 1. Ajá, entonces los que no han meditado mucho en el tema dicen, sí, está bien, madre de Jesús, porque ellos lo interpretan como madre de la naturaleza humana de Jesús, pero los que ya han meditado más fuerte sobre lo que nos explicaste de la unión hipostática, que es inseparable, que no puedes separar las dos naturalezas, los que ya han meditado en ese tema, ellos ya saben que no pueden caer en ese error, porque sería como tratar de separar las naturalezas de Jesús. Pero ellos tratan de decir, no, pero la Biblia no le llama madre de Jesús. Pero aquí tenemos un versículo que acabas de leer que claramente nos presenta a María como la verdadera madre de Jesús, quien es verdadero Dios. Hay otro pasaje ahí mismo donde estás en San Juan, pero el capítulo 19, San Juan 19, el verso Ajá, 20, el 26. aquí lo tengo. Ujú. San Juan capítulo 19, versículo 26. San Juan 19. 19, 26. A ver, dice así. Viendo Jesús a su madre y Wow. junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Bueno, casualmente este versículo, Jesús le dice, viendo a su madre y dice a Ujú, su madre, menciona madre que es madre de él 2 veces. ujú. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a donde viene, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Este es otro versículo bastante interesante que habla Así sobre es. de que María es verdadera madre de Jesús. Pero también hay versículos que dicen que es verdadera madre de Dios, porque Así Jesús es. es Dios.
No sé si lo tienes a mano o... Bueno, ahorita me enfoqué en esos dos porque algunos, no quiero usar la palabra mañosos, pero algunos que quieren tratar de salirse por la tangente, que sí entienden esto que no puede separar la naturaleza humana de la divina, lo entienden bien, pero lo que Ujú. hacen es tratar de decir que, no, Jesús nunca llamó madre a María, o la Biblia, el Nuevo Testamento no le llama a María la madre porque Jesús es preexistente y Él es eterno, pero ya vimos claramente que Mm. Jesús claramente la llama obviamente y la reconoce como su madre, y no solo Jesús, el mismo evangelista que es San Juan, y está muy claro, ¿no? Pero sí, también la Biblia sí la llama la madre de Dios. Me imagino que te refieres a Lucas, o no sé cuál es el pasaje que tienes en mente. Sí, correcto. El capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 43, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, Ujú. dice, ¿y dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Muchos dirán, pero Señor no tiene nada de malo. Señor le puede decir Señor a cualquier hombre, pero hay dos cosas interesantes en ese versículo. Ujú. Señor está escrito con S mayúscula, hasta en las Biblias protestantes, que la he visto, en la Biblia Reina Valera está con S mayúscula. Y Ujú. dos, en el griego, si buscamos el diccionario Strong, esa palabra Señor significa amo, maestro o Señor, que cuál es la acepción usada aquí, que es Kyrios, y Kyrios solamente se le daba ese título a Dios, al amo, al Señor. Eh, ¿Dónde podemos ver esa concordancia para no irnos tan lejos, ni siquiera saltarnos de capítulo? Y vamos unos versículos más atrás del mismo capítulo de Lucas, porque vimos el 43 cuando Isabel dice, ¿a dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ahí Ujú. la palabra en griego está Kyrios. Si vamos a Lucas 1:38, cuando dice, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Esta palabra, he aquí la esclava del Señor, ahí también en el griego original está la palabra Kyrios, la misma palabra por la cual Isabel le dice madre de mi Señor, la madre de mi Kyrios. Y María dice la esclava del Kyrios. O O sea, es sea que interesante ver cómo eso. O sea que María no es lo uno o lo otro, María es las dos cosas. La sierva de Quirios Ujú. es la madre de Quirios. La sierva del Señor es la madre del Señor. Señor. Te puedo compartir algo rapidito que yo como bautista, de hecho lo empecé a notar aún antes de regresar a la iglesia. Yo Ajá. notaba que nosotros como bautistas, cuando hablábamos con testigos de Jehová, nosotros utilizábamos este pasaje de la madre de mi Señor para demostrarle a los testigos de Jehová que Jesús era Dios. Usábamos el argumento de Quirios, decíamos, mira, en el Antiguo Testamento se usa Yahvé o Jehová, como ellos usan en su traducción, pero en el Nuevo Testamento ya no aparece Yahvé, ya no aparece Jehová. Lo que aparece en sustitución de la palabra Yahvé o Jehová es Kyrios. Y yo Ujú. les decía, y ese título de Kyrios es un título divino, es una referencia a Dios. Y si vas, y si vas a los pasajes del Nuevo Testamento donde se cita el Antiguo Testamento y donde se supone que tenía que decir Yahvé, dice Kyrios, y Ujú. ese título se le da a Jesucristo. Jesús es el Kyrios. Ujú. Jesús es verdaderamente Dios. Pero cuando ya llegábamos a Lucas, a este pasaje que leíste donde dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Kyrios, la madre de mi Señor, o sea, en otras palabras, la madre de Dios, por eso está diciendo con esas palabras de indignidad, ¿no? Dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Kyrios venga a mí. Pero cuando ya llegábamos ahí, como bautistas, usábamos el argumento de Kyrios para decir que significaba Dios. Pero ya cuando llegábamos a este pasaje de Lucas, ya como que ya no decíamos nada.
Ahora sí, Quirios no vale. Ah, no, ahí Kyrios es otra cosa. Ahí es como que cualquier otro Kyrios, pero no, no puedes decir eso sin afectar la dignidad de Jesucristo. Entonces, ese madre de mi Señor es equivalente a madre de mi Dios. Sí, y por eso que cuando se escandalizan los hermanos no católicos, porque la iglesia le enseña de que María es madre de Dios, podemos recordarle que la Biblia lo dice, el título lo dice, la madre de mi Quirios, salvo que Isabel también estuviera equivocada y Isabel estaba llena del Espíritu Santo diciendo eso. Ujú. Así es, ese es un buen punto, ¿eh? Que Ujú. ella estaba llena del Espíritu Santo y el evangelista pone cuidado en decirnos que estaba llena del Espíritu Santo. Sí, lo pone al principio. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo esa frase. Así que se meten en un gran problema las personas que no quieren Sí. evidenciar esto que estamos diciendo. ¿Y por qué Jesús es Dios? O sea, eso está profetizado desde antiguo. El capítulo 7 de Isaías, que muchos conocen, Ujú. que vamos a leerlo rapidito por aquí. Ok. Eh, Isaías 7:14 Ujú. Es lo que le llaman dice, la divina maternidad profetizada, ¿no? Es una sí, profecía de la maternidad, ok. sí, dice así. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Estoy usando una Biblia de Jerusalén por Ujú. si no está. El mismo Señor va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que sabemos en Mateo que especifica en el capítulo 1 que Emanuel significa Dios con nosotros. Otro ejemplo de esto está en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 5 también nos dice que esa criatura es Dios y que iban a ser Dios. Dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Repito, será llamado maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Este versículo creo que en la Biblia Reina Valera sale en el 6. Acá en la de Jerusalén sale en el versículo 5, en la Reina Valera sale Ujú. usualmente en el 6. Y dice Ujú. que ese niño que va a nacer será llamado Dios fuerte. Este también es un argumento, hablando de los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Yo lo he usado para ellos porque dicen que Jesús es un Dios chiquito. Creen Ujú. en varios dioses prácticamente, así como vi un video tuyo Ujú. que prácticamente son politeístas, por si creen en Ujú. Jehová, Dios Padre, y que Jesús es otro Dios chiquito, estamos hablando ya de dos dioses. De hecho, lo Eh, reconoció. Te refieres al video con un testigo de Jehová, ¿no? De hecho, el sí, creo Señor, que hace tiempo, sí, creo que fue hace un tiempo atrás. sí, el Señor se quedó pensando y en el video no se ve la cara, ¿no? Pero si hubieras visto la cara del Señor, dice, o sea, como que realmente sí estaba usando la lógica y dijo, no, pues sí, sí, sí tienes razón. Le dije, el problema es que eso ya no es monoteísmo, eso ya es politeísmo, querer decir que me llamó la atención el primero que leíste, Eric, antes de dejarte seguir, el de Isaías 7:14, lo que se conoce como la divina maternidad profetizada, porque dice que esta doncella, que sabemos que es una virgen, Ujú, la Virgen dice que daría luz a Emanuel. ujú, Entonces, nosotros sabemos que Emanuel significa Dios con nosotros. ujú. Entonces, la madre de Emanuel, la madre de este niño Dios, que de hecho de ahí viene la frase, ¿no? Niño Dios. Muchos Sí. la usan, pero no se ponen a pensar. Hay algo teológico, es el niño Dios, o sea que es Dios Ujú. desde siempre, ¿no? Pero bueno, la madre de Emanuel es María. Entonces, ¿cómo puedes decir que no es madre de Dios si es la madre de Manuel? Entonces, Jesús no es Dios con nosotros. Y Jesús, Manuel, Dios con nosotros, viene, viene de María. María es la madre de Manuel, María es la madre de Dios con nosotros. Es como una pared con que se choca. Hay algo como que no permite que digan Ujú. la palabra de que es madre de Dios, aunque esté en la Biblia. De hecho, si la usas, si la fraseas así, dices, María
es la madre de Dios con nosotros. María es la madre de Manuel, la madre de Dios con nosotros. O sea que si a un protestante le traduces el Emanuel al castellano y le dices que lo lea, él mismo lo va a confesar. María es la madre de Manuel, es la madre de Dios con nosotros. Pero bueno, te voy a dejar que sigas. Yo tengo un pasaje más, no sé si, no sé si tú ya tienes uno listo ahí, tienes el gatillo listo para disparar o si no, yo tengo un pasaje. Dale, comenta el tuyo y ahorita yo comento Ok, otro que se me dio en la mente. ok, mira, ya sabes, como no tengo aquí mi Biblia, está en Gálatas, es el pasaje de Gálatas 4:4, es de San Pablo, donde está confirmando la divina maternidad. Cuando hablamos de divina maternidad, estamos diciendo que María es Madre de Dios, así en un castellano ah, sencillo. Divina maternidad de María significa que ella es Madre de Dios. Punto. Ujú. Y San Pablo lo confirma. Está en Gálatas 4:4. No sé si lo tienes por ahí. Este, Gálatas 4:4. Aquí Pablo está confirmando la divina maternidad de María. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido Mm, bajo la ley. Sí, lo dice claro. Pero al claro. llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, Ajá. Jesús ciertamente es Dios y como Dios pudo haber hecho la salvación del mundo de diversa manera. Pudo haber bajado con una nube como va a ser en la segunda venida, pudo haberse, como decimos en las cómicas, teletransportado, no sé, Ujú. diferentes cosas, pero él quiso nacer de una mujer, él quiso venir a este mundo a través de una mujer. Por eso que muchos preguntan, pero ¿para qué yo quiero a María? Dios quiso nacer de una mujer. ¿Quién Y eres tú dice, para reprocharle? así es. Y la primera frase, como dice Eric, dice, venida la plenitud de los tiempos, ¿no? Ajá. Cuando la Biblia habla de plenitud de los tiempos, está hablando de profecías cumplidas, que indirectamente Pablo es como si fuese un eco de la profecía de Isaías, donde dice que la Virgen daría a luz. Pablo indirectamente está haciendo un eco de estas profecías del Antiguo Testamento. Cuando dice la plenitud de los tiempos es el cumplimiento de lo que Dios había planeado, de lo que Dios había revelado, de lo que Dios había Ujú. profetizado. Bueno, ese es el pasaje que quería compartir, donde vemos a San Pablo mismo confirmando que el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, nació de una mujer. Sí, quiero terminar ya con este pedazo del tema, Ujú. argumentando lo del tema de Señor. ¿Recuerdas cuando dice Isabel, la madre de mi Señor? Eh, en el Antiguo Testamento vamos a dar más fortaleza a ese argumento, porque en el Antiguo Testamento griego, que es la Septuaginta, voy a darte unos versículos desde el mismo Génesis. ¿Recuerdas Ujú. cuando Abraham estaba hablando con Dios sobre si iban a destruir una ciudad? Voy a leer Génesis capítulo 18, versículo 26 en adelante. Voy a leer un par de versículos que dice así. Ujú. Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Versículo 27, replicó Abraham, mira que yo soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Mira esta frase de Abraham. Mira que yo soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Esa palabra Señor en el Antiguo Testamento en griego, el Septuaginta, también dice Kyrios. Los escritores sagrados escribieron la palabra Kyrios. Es el mismo Kyrios que estamos viendo en Isabel diciendo la madre de mi Señor en el capítulo de Lucas. Y es interesante ver eso, que desde el Antiguo Testamento, en la versión Septuaginta, se ve la palabra Kyrios cuando Abraham, en el versículo 27 del capítulo 18 del Génesis, dice, mira que yo soy atrevido de interpelar a mi Señor,
yo que soy polvo y ceniza. Cuando Abraham le estaba rogando a Dios de que no destruyera la ciudad, se veía unos cuantos justos sobre ella, ¿no? Ujú. Sí, es importante. Ahora, Eric, no sé si has escuchado. Nosotros sabemos que cuando se refiere a como título divino, Kyrios, es un título de Dios, es un título divino. Pero Ujú, sí sabemos que esta palabra, con algunas variaciones, algunas veces se le aplica como a un rey, como a un amo. Y hay quienes quieren decir que porque en otros pasajes esa palabra Kyrios o alguna de sus variaciones se le aplica a un rey o a un amo, dicen, ¿ves? No significa Dios, porque mira, aquí en este pasaje se le aplicó a un rey, aquí en este ujú, pasaje se le aplicó a un amo, pero ellos olvidan algo que se llama contexto, olvidan ujú, lo que es el contexto, es decir, sí, o sea, la gramática así funciona en cualquier idioma. Tienes que ver en qué contexto se está utilizando la palabra. Si se ujú, refiere a un rey, pues sí, en ese contexto se le aplica a un rey. Pero si es Abraham hablando de orar a Dios, obviamente tienes que ver, el contexto es, no, aquí es un título divino, esto se le está aplicando a la deidad, ahí se está refiriendo a la divinidad. No puedes, en otras palabras, no puedes tergiversar la escritura y decir que porque en tal pasaje se le aplicó a un rey, por lo tanto, cada vez que veas Kyrios, no debes entenderlo como título divino, sino que lo ujú, debes entender como un amo, un señor, un rey. Pero no, porque no tendría sentido. Sería decir que ujú. Abraham está refiriéndose a Dios como que si no es Dios, como que es un amo terrenal o algo así. Y no tiene Sí, sentido, obviamente, ¿no? sí, un último versículo que acabo de recordar es el de Romanos 19, que las sectas usualmente utilizan, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ese Señor, también en ese versículo está la palabra Kyrios en griego. Si confiesas que Jesús es Kyrios, serás salvo. Ese es otro versículo que utilizo para los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Y es interesante todos esos versículos. Por eso es muy importante, queridos hermanos que ven el video. Sé que muchos no pueden estar muy avanzados en temas teológicos o en temas de lectura de Biblia, pero es importante buscar esos significados que estamos dando, ya sea con un diccionario en griego, el Strong, que pueden bajar hasta sus celulares, y buscar esa palabra Kyrios y estudiar de esa manera, sea por lo menos palabra por palabra, de las que estamos usando, para que se den cuenta de que usualmente lo que dicen los hermanos no católicos no es cierto, porque la palabra en griego está muy clara en esos Ujú. pasajes bíblicos y ustedes lo pueden notar enseguida, de manera instantánea, simplemente buscando el diccionario Strong o verificando las fuentes teológicas, ¿no? Así que no Tan- sé, si que, así, perdón. Iba a decir, tan claro está, reafirmando lo que dices de Kyrios en el Nuevo Testamento como título divino, tan claro está que la traducción de los testigos de Jehová, que sabemos que es tal vez la peor traducción tal vez, no sé si ganará, pero sí está entre las 5 peores traducciones que hay, la verdad. Hasta esa traducción lo que ellos hacen, como ellos entienden que Kyrios es un título divino, lo que hacen es que en el Nuevo Testamento, en lugar de traducir Kyrios como Señor, lo que hacen es que ponen Yahvé o Jehová. Sí. Cuando en el texto griego, si tú vas al texto griego y buscas dónde, a ver, ¿dónde dice Yahvé? ¿Dónde dice Jehová? No lo vas a encontrar, no existe. Lo que vas a encontrar es como señalas, Eric, vas a encontrar la palabra Kyrios, que es un título que se le aplica a Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y Ujú. eso es deshonesto, ¿no lo crees? Eso es lo que ellos hacen de quitar Kyrios y ponerle Jehová. Definitivamente no. Los grandes expertos, tanto protestantes como católicos, dicen que esas traducciones no tienen ni pie ni cabeza, por decirlo de una manera. Ujú. Este, hablando de Teotocos, antes de que se me olvide, tú ya hiciste una referencia que viene de la oración en latín, que viene del siglo tercero, y Ujú, también se me escapó decir que es que algunos dicen, no, es que hasta el concilio de Éfeso en el 431 fue cuando ahí los católicos inventaron esto de Teotocos, y se me ujú, escapó decir que hay una frase que es de Orígenes
del año 200, lo voy a repetir, Orígenes del año 200, es decir, más de 200 años del concilio de Éfeso en el 431, Orígenes en el año 200 utilizó la palabra Theotokos para aplicársela a nada más ni nada menos que María, para llamarla Madre de Dios. Orígenes, que sabemos que después Orígenes tuvo sus cositas, por eso no es San Orígenes, nada más lo reconocemos porque fue un gran escritor y sí contribuyó muchas cosas, pero el mismo Orígenes, él le aplicó el título Theotokos a María como Madre de Dios. Sí, ya me diste pie para entrar entonces al siguiente tema, que es si los padres de la iglesia, los primeros cristianos, mencionaban a María como Madre de Dios y a Jesús como Dios en el contexto, ¿es cierto o eso es algo nuevo? Bueno, vamos a ver, ya tú diste el tema de Orígenes. Voy a dar el texto de San Ignacio de Antioquía, muy famoso, y no le gustan muchas sectas que uno mencione a San Ignacio de Antioquía porque dice muchas de las cosas que hacemos igual los católicos por 2000 años. Dice en su carta a los Efesios, pues nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido por María. Carta a los Efesios, pues nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María. Estamos hablando de Ignacio de Antioquía, solamente discípulo del apóstol Pablo y Juan, o sea, del discípulo amado de Cristo, con sus enseñanzas directamente dice que pues nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María, de acuerdo con el plan de Dios, de la simiente de David, es cierto, pero también del Espíritu Santo se encarnó y fue bautizado para que por medio de su presentación podría purificar el agua, dice Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios. Y eso lo digo rápido, eso lo dijo porque Ignacio de Antioquía estaba refutando a los gnósticos. Refutando a los gnósticos que decían que el cuerpo de Jesús no era verdadero y tenían herejías. Y es interesante que en el contexto de refutar a los que decían que Jesús no tenía un cuerpo real y todo esto, es donde por eso lo puso, y me gustó como, pues suena chistoso, ¿no? Pero sí, me gustó como Ignacio lo dijo, ¿no? Pues claro, ¿no? Él es un padre de la iglesia. Nuestro Dios fue concebido por la Virgen María. Ahora sí te dejo antes de que se te vaya la idea. No, sí. Ese es el primer texto que estoy dando. Estamos hablando ya de cercano de la muerte del apóstol Juan. O sea, alguien que estuvo viviendo a pura boca con el apóstol Juan todas las vivencias de Jesús. Eso es irrefutable. Por eso que dicen por ahí los que estudian los primeros siglos de la iglesia se hacen católicos si no son católicos usualmente, si son sinceros de corazón. Vamos a ver otro testimonio de San Justino Mártir en el año 160. En su apología dice: él fue quien primeramente apareció a Moisés y a los otros profetas en forma de fuego y de una figura incorpórea. Y él que ahora, en los tiempos del imperio de ustedes, como ya dijimos, nació hombre de una virgen, conforme al designio del Padre para la salvación de los que creen en él, quiso ser despreciado y sufrir para vencer con su muerte y resurrección la muerte misma. Me interesa esta frase que dice: el que se le apareció a Moisés y a los profetas en forma sin cuerpo es el que ahora en los tiempos del imperio nació de una virgen. Está hablando de que Jesús realmente es Dios y que María, por decirlo así, parió a Dios. No sé qué opinas. No, sí, de hecho eso es muy interesante. Indirectamente ahí se enseña algo que muchos de nuestros hermanos separados pasan por alto. No sé si lo has meditado, Eric. Ellos, nuestros hermanos separados, la mayoría, solo creen que María, que la concepción de Jesús fue virginal, pero no creen no creen que cuando ella dio a luz, o para usar la palabra que usaste, cuando ella parió a Jesús, lo hizo de manera virginal, porque sabemos que la iglesia nos enseña que ella es virgen durante todo el proceso, aún a la hora de dar a luz, aún después del parto, ella es virgen. Por eso esta frase que acabas de leer creo es importante. Si la puedes leer, esta última frase donde dice que
que no sé si dice dio a luz, la última frase que leíste. Ok. El que ahora en los tiempos del imperio de ustedes, como ya dijimos, nació hombre de una virgen. Así es. Entonces ahí está diciendo que Jesús nació de una virgen. No está diciendo que Jesús fue concebido virginalmente, sino que aquí está yendo más adelante en la línea del tiempo. Está hablando que Nació. Jesús nació de una virgen. Y siempre en los credos, esa es otra cosa que nuestros hermanos separados pasan por alto. En los credos, cuando se habla de la Virgen María, ellos creen que solamente se está refiriendo, no, era virgen en el sentido de que cuando el Espíritu Santo, pero ellos no se dan cuenta que no, el credo está confesando que ella permaneció virgen y se le sigue reconociendo como la Virgen. La Virgen, de hecho, por eso se pone con mayúsculas. Es la Virgen María, no dejó de ser virgen, pero yo sé que me estoy metiendo a otro tema y no me quiero meter demasiado, pero bueno, me vino a la mente ahorita que leíste esta cita, te dejo que continúes. Sí, ya hablamos de San Ignacio de Antioquía, hablamos de San Justino Mártir, vamos a hablar de San Dionisio de Alejandría. Ahora vamos para el año 250 después de Cristo, casi 200 años igual antes del concilio. San Justino fue casi 300 años antes del concilio. Y si hablamos de San Ignacio, aún peor. Estamos hablando ya del inicio de la era cristiana. San Dionisio dijo así: así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, no fue elegido por la mano del hombre, por lo que tampoco era su tabernáculo enmarcado por los hombres, sino que fue creado por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la concepción, ¿no? Humanamente hablando. Y por el poder de Dios es protegido tabernáculo que se mantendrá en memoria eterna, María, Virgen, Madre de Dios. Estamos hablando, San Dionisio de Alejandría está diciendo María, Virgen, Madre de Dios. ¿Y de qué Para fecha? Año 250 después de Cristo. Wow, 250, casi 200 años antes del dogma, ¿no? O sea que ahí se ve que se va bajo el argumento de que fue hasta después del 431. Bueno, si seguimos mencionando, tenemos testimonios como en el programa pasado. Si hablamos de los padres de la iglesia, tendríamos que dedicarnos un programa entero solamente para ellos, para hablar el tema de la Theotokos Virgen Madre de Dios, porque ellos tienen abundantes escritos con respecto a esos temas. Ahora quiero ir al primer evangélico. El primer anticatólico reformador protestante, por decirlo de esa manera, Martín Lutero, que es el padre espiritual de muchas congregaciones protestantes. El 24 de diciembre de 1539, él no dudaba de llamarla Theotokos, Madre de Dios. Nunca dudó de ese título. Estamos hablando del primer evangélico. Y vuelvo y me pregunto que hay una inconsistencia con los hermanos no católicos. ¿Por qué los nuevos grupos no siguen las enseñanzas de Martín Lutero? Sí siguen la sola fe, la sola Biblia, la sola gracia, pero cuando se toca temas que ya tienen que ver con el catolicismo, prefieren huir a eso. Prefieren huirle y darle como la espalda a la verdad del evangelio. Y eso es algo que Martín Lutero, aún con su rebeldía, nunca dudó. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1539, dijo así: así juzgó Dios a su madre. Miren cómo comienza solo el escrito. No he dicho más del escrito, pero miren cómo comienza. Así juzgó Dios a su madre. Ya, con eso se derriba todo lo que las sectas nuevas quieran enseñar. El padre de la gran reforma protestante llamando a María Madre de Dios. Así juzgó Dios a su madre. La ley de Dios la condenaba como adúltera. Así quedaba maltrecho su honor. Su vida quedó en peligro y su honor matrimonial dañado. María fue concebida en pecado como los demás hombres, y aunque ella fuera purificada del pecado original, no le habría bastado para un tal nacimiento. Por eso es el Espíritu Santo el protagonista, el que la purifica y toma las puras gotas de sangre de su corazón, pues todo tiene que ser purificado. Esto lo dijo Martín Lutero en una enseñanza el 24 de diciembre del año 1539. Y lo dijo claro, tácito, sin engaños,
sin vueltas, sin ningún tipo de rodeo como hacen las sectas ahora que quieren evadir, decirle a María, Madre de Dios, reduciendo la divinidad de Cristo, aunque lo hacen sin querer, sin saber, por términos teológicos. No lo hacen, voy a creer yo, con la intención de dañar a Jesucristo ni pervertir el Evangelio, sino que suceden estas cosas, ¿no? Que están estos nuevos grupos religiosos enseñando, por decirlo así, herejías y tergiversaciones teológicas que no tienen sentido en estos tiempos y ya cosas que la iglesia ya ha condenado desde hace más de 1500 años. Y los católicos tienen que estar muy presentes en eso. Sí, antes de continuar, ¿qué porcentaje tienes ahí en tu teléfono para saber cuánto tiempo, cómo andamos con el tiempo? ¿Qué porcentaje tenemos? 32%. Ok, mire, Me falta una más de Lutero. Ok, mira, yo sé que ya pasamos la era patrística de los padres de la iglesia, pero creo que este punto es importante porque muchos de nuestros hermanos separados les gusta citar a San Atanasio. Claro, no le llaman San Atanasio, nada más dicen Atanasio y les gusta citar a Atanasio porque Atanasio fue un gran defensor, como lo sabes, Eric, fue un gran defensor de la divinidad de Cristo. Él fue el que luchó contra los arrianos. Y nuestros hermanos separados citan a Atanasio sobre todo cuando están debatiendo a los testigos de Jehová. Pero es interesante que usan a San Atanasio para lo que tiene que ver con la divinidad de Cristo, pero ya cuando se trata de María como Madre de Dios, ya no quieren usar a San Atanasio. O sea, usan a San Atanasio cuando les conviene. Pero tengo una cita y la leo rápido. Eso es lo que dijo el famoso gran San Atanasio acerca de María. Dijo esto en el año 373, San Atanasio. Dice, nosotros confesamos que el Hijo de Dios se hizo hombre cuando asumió la carne de la Virgen, que es la Madre de Dios. Lo voy a repetir. Nosotros confesamos que el Hijo de Dios se hizo hombre cuando asumió la carne de la Virgen, que es Madre de Dios, año 373. Ese que usan los hermanos separados para atacar a los testigos de Jehová, bueno, más bien para debatir a los testigos de Jehová, lo usan cuando se trata de la divinidad de Jesucristo, pero ya cuando se trata de María, Madre de Dios, ya no lo quieren usar, como que lo usan a los padres de la iglesia cuando les conviene, pero ya en doctrinas que ya no quieren aceptar, ya no quieren usar a los padres de la iglesia. Ahora sí te dejo, nos regresamos de los 1500 al 373, ahora nos vamos a regresar del 373 de regreso a Martín Lutero. Sí, mencionaba el discurso del 24 de diciembre de 1539. Ahora vamos a mencionar un discurso en el año 1522. Voy a retroceder en el tiempo un poquito. Martín Lutero, en el escrito que se llama Auslegung des Magnificat, año 1522, dice: las grandes cosas que Dios ha realizado en María se reducen a ser la Madre de Dios. Las grandes cosas que Dios ha realizado en María se reducen a ser la Madre de Dios. Con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. Ahora las sectas nuevas y modernas parece que no lo comprenden. Que nadie podrá nunca comprender. De ahí se deriva todo su honor. Por eso que es el primer dogma mariano. De ahí se deriva todo su honor. Miren lo que está diciendo el primer evangélico. De ahí se deriva todo su honor, toda su bienaventuranza, y que ella sea en medio de toda la raza humana una persona del todo singular e incomparable. Dios mío, hablaba maravillas de la Santísima Virgen María. Esto fue en el año 1522. El primer evangélico, el que estaba en contra de la Iglesia Católica, hablaba estas maravillas de María que ahora los hermanos no católicos enseñan. Algunos quieren decir cuando escuchan ese tipo de cosas que dijo Martín Lutero, dicen, no, es que a Martín Lutero todavía no se le quitaba bien lo católico. En otras palabras, lo tachan de ignorante y dicen que, no, es que él era un ignorante y no conocía bien todavía la doctrina verdadera, pura, reformada, bíblica, y todo lo que ellos dicen, ¿no? Pero es al revés. Fíjate, ellos dicen, no, a Martín Lutero no se le quitaba bien lo católico, era un ignorante. Y luego ellos quieren usar a Calvino, que vino después, y sabemos que de Calvino vienen los puritanos,
De ahí vienen los presbiterianos y de ahí vienen los bautistas reformados. Y dicen, es que tienes que entender, Martín Lutero solo se reformó un poco, pero ya cuando vinieron ya Calvino y sus discípulos, fue cuando ya vino la verdadera reforma, la verdadera comprensión de la doctrina sana y cosas de ese tipo. Pero ¿sabes una cosa, Eric? Es al revés. Es al revés, porque el que sí estaba instruido, a pesar de sus herejías, el que sí estaba instruido en patrística, en teología, en idiomas originales, era Martín Lutero. Martín Lutero era doctor en Sagrada Escritura. Hay que reconocerle sus cosas buenas. Martín Lutero sí tenía instrucción, sí conocía teología. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Calvino, al que tanto quieren usar para decir que él trajo la verdadera doctrina y la purificó y no sé qué tantas cosas, Calvino no tenía instrucción teológica. Calvino era un abogado. Una vez le dije esto a un protestante reformado y que se me ofende, que pega el grito en el cielo. ¿Cómo te atreves a decir eso de Calvino? El que no tiene formación teológica eres tú. Me empezó a atacar y yo me quedé callado. Pasó como una hora, yo creo, y me escribe pidiéndome una disculpa. Me dice, oye, José, la verdad te pido una disculpa. Dice, la verdad no sabía cuando me dijiste que Calvino no tenía formación teológica, pensé que nada más estabas hablando y si ya fui y lo investigué. Y él mismo, fíjate, él mismo se dio cuenta. Calvino era un abogado que tomó clases privadas de griego con un maestro particular. Esa era su formación. Ahora, ¿que era inteligente? Sí, seguramente tenía una mente brillante, por decirlo así, pero no tenía formación teológica. Y de ahí vienen los puritanos, y eso es a lo que quieren llamar la verdadera sana doctrina. Te dejo que sigas, Eric. No, sí, para complementar lo que estás diciendo, hay que ser justos y sinceramente los reformadores tenían su nivel de conocimiento, un nivel de conocimiento interesante. Ciertamente se desviaron de las doctrinas y de muchas verdades de fe, pero de que tenían mucho conocimiento lo tenían, por algo tenían ese don y ese carisma de jalar multitudes de personas y de hacer todo lo que hicieron, porque no cualquier persona ignorante van a seguir los demás grupos de una ciudad, de un pueblo y demás, ¿no? Porque para escribir todo lo que escribieron, tuvieron eh, que estar bien instruidos en diversos ámbitos de la religiosidad. Al menos podemos decir que Martín Lutero conocía la patrística, conocía a los Uh -huh, padres. A uh Juan -huh. Calvino le preguntaron, ¿por qué los padres de la iglesia cuando hablan de la Eucaristía, por qué le llaman sacrificio? ¿Sabes qué contestó Juan Calvino? Dijo, pues no sé, dice, no sé por qué le llamaban sacrificio, pero cualquiera que haya sido la razón, estaban mal. Fíjate nada más cuál fue su respuesta. O sea, te das Sí. cuenta que realmente no sabía muy bien de lo que estaba hablando. Sí, correcto. Pero bueno, para ir terminando, creo Ujú. que ya hemos abarcado lo que es el magisterio de la iglesia, el catecismo, la patrística, lo que se definió en ese concilio, qué significa ser madre de Dios y qué no significa las mentiras que usualmente se dicen por ahí o los mitos, que lo que en realidad al principio de este video comenzamos a decir, qué no significa la maternidad divina, que no es madre de la Trinidad ni nada por el estilo, y hemos abarcado diferentes temas. Yo sé que los hermanos de repente quedaron con muchas ganas de seguir escuchando muchos demás testimonios o de Sagrada Escritura, que también dimos Sagrada Escritura, de que en realidad estamos protegiendo la divinidad de Cristo. Por eso que citamos textos de que María es madre de Dios porque Jesús es Dios, y dimos los textos donde Jesús es Dios. Hablamos del Kyrios también, y espero que haya sido del agrado de todos ustedes para sus conocimientos y puedan seguir investigando más, que es el ámbito que todo el mundo tiene que hacer. El católico tiene que investigar siempre su doctrina desde los orígenes y ver lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Y los no católicos que están viendo el video, que de sincero corazón quieran ver la verdad de la Iglesia por 2000 años, investiguen por su cuenta. O sea, ya ahí dimos los textos de hasta de los primeros cristianos y los libros. Eso está hasta por internet. Ya no es como antes, que tenían que ir a una enciclopedia o buscar una biblioteca, 50 libros. O sea, ya eso se puede buscar muy fácilmente. Y si tú de verdad tienes un corazón sincero y ganas de aprender la verdad que lleva 2000 años, no 100 ni 200, ahí están los escritos para que puedan estudiar. Te dejo, José.
Sí, así es. Nada más para dejar en claro, los hermanos separados lo que hacen es que van a las enciclopedias y buscan dogma de María, Madre de Dios, y buscan la fecha y encuentran, mira, 431. Y ellos asumen que, en el 431 la inventaron. Antes del 431 no, nadie creía ese dogma de que María era Madre de Dios. Se están confundiendo. 431 es la fecha en que se hizo la definición dogmática oficial, porque, como bien lo señalaste, Eric, había ataques en contra de la persona de Cristo, había herejías que estaban brotando, y para proteger la doctrina de Cristo se tuvo que aclarar que es incorrecto decir que ella solamente es madre de una naturaleza, o querer separar a Jesús hombre, separarlo de Jesús Dios, y decir que María solamente es madre de Jesús hombre. No se puede, no lo puede separar. En otras palabras, tú no puedes negar el dogma de que María es madre de Dios sin caer en una de las herejías que hemos mencionado. Llámese nestorianismo, llámese los adopcionistas. De hecho, hace poco encontré en un chat a un adopcionista. Yo creo que el pobre no sabía que estaba enseñando adopcionismo, pero estaba enseñando, no, que Logos vino en el bautismo de Jesús, y bueno, ya hablamos de ese tema. Entonces, hermanos, esa es la razón por la que la iglesia tiene este dogma, porque se trata de preservar lo que es la doctrina correcta sobre nuestro Señor Jesucristo. Y les quiero dar si alguien nos está escuchando, si tú eres protestante, eres un hermano separado y quieres, te reto a que investigues las liturgias orientales, que son las más antiguas, vienen del siglo I, del siglo II. Las liturgias orientales le asignan el título a María como la Madre de Dios. No lo dijimos, pero también vas a encontrar que le llaman Dei Para, que es lo mismo, es un sinónimo de Theotokos, Madre de Dios. Búsquenlo. Las liturgias más antiguas del siglo I y del siglo II, que son las orientales, que eso es interesante, porque hay quienes dicen, no, esto viene de Roma, lo inventaron los romanos. No, las liturgias más antiguas no es la latina. Busca las orientales, y las orientales le dan el título a María como la Madre de Dios. Bueno, como has dicho, por causa del tiempo vamos a ir cerrando. Hay mucho más. Yo creo que tanto tú como yo nos quedamos con el deseo, ¿no? Con ganas de compartir más y más, pero bueno, por causa del tiempo lo vamos a dejar aquí, hermanos. No hemos dicho todo lo que se pudo haber dicho. Yo me quedé con muchas citas. Estoy seguro que también Eric se quedó con muchas. Tuvimos que escoger cuál digo. Esta la hago a un lado. Hay muchas citas. No hemos dicho todo lo que pudimos haber dicho. Hemos tratado de resumirlo, pero les animamos, hermanos católicos, a que sigan instruyéndose, y hermanos no católicos, les animamos a que investiguen la fe de nuestros padres, que viene de los primeros siglos. Eso es lo que enseña la iglesia, y verdaderamente no se puede negar que María es Madre de Dios sin hacer una afronta, causar un deshonor a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los que lo hacen por desconocimiento, lo hacen por ignorancia, no lo hacen me gustó lo que dijiste, Eric, no lo hacen por malicia, no lo hacen realmente por un odio, sino lo hacen por pura ignorancia, y pues les animamos a investigar. Gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día, y gracias, Eric, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día también. Hasta luego. Amén.